Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Llega el número total de fallecidos a 27.117. En la última semana serían 35 los muertos, 9 de ellos en Cataluña, la comunidad con más fallecidos, seguida de La Rioja con 8. El número total de casos confirmados por PCR asciende a 236.259. Esta es la última hora. Ha dimitido el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, después del cese del máximo responsable en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos. Televisión Española ha tenido acceso al informe sobre el 8M que este último envió al juzgado. Según la Guardia Civil, los responsables sanitarios conocían desde enero los riesgos del COVID-19 y no debería haberse autorizado ninguna manifestación a partir del 5 de marzo. La jueza advierte a Interior de que la Guardia Civil solo debe informarle a ella. Hola, buenas tardes. La destitución de Pérez de los Cobos ha causado un gran malestar entre las asociaciones de la Guardia Civil y aunque en un principio no estaba previsto, el ministro del Interior acaba de comparecer. Ha participado en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros. Fernando Grande Marlaska desvincula el cese del informe del 8M y habla de una reconstrucción de equipos. Alba Galán. Sí, eso es. Marlaska acaba de desvincular la destitución de Pérez de los Cobos del informe que envió su comandante al juzgado sobre el 8M y el coronavirus. Dice Marlaska que la decisión se debe única y exclusivamente a una remodelación de equipos para dar un impulso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una decisión, dice, que tomó el secretario de Estado de Seguridad. Es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. El Partido Popular asegura que la situación del ministro es insostenible y algunos dirigentes piden su dimisión. También Ciudadanos, que cree que tras el cese de Pérez de los Cobos puede haber un delito. El presidente de Vox ha elogiado al número 2 de la Guardia Civil, que ha dimitido hoy. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar 10 días de luto oficial. Arrancarán esta medianoche en recuerdo a las víctimas de la pandemia. Mientras tanto, sigue la polémica por el cambio en los criterios para contabilizar el número de fallecidos. Ahora son 2.000 menos que lo que se había dicho. Esas muertes por coronavirus han provocado que caiga el número de pensiones. Hay 38.500 menos. Por primera vez desde que hay registros cae el gasto. La Seguridad Social lo atribuye además al cierre de oficinas que no han podido registrar las nuevas altas. Sí. Gel hidroalcohólico y mamparas flexibles en el coche son medidas de seguridad que se van implantando en las autoescuelas que reanudan sus clases en las provincias en fase 2. 200.000 exámenes quedaron pendientes con el estado de alarma. La DGT los reanudará en 15 días. Y en Galicia empieza la vista por la apelación contra la sentencia del crimen de Diana Quer. Enrique Agüín, condenado a prisión permanente revisable, alega que le declararon culpable por la presión mediática. Fiscalía y acusación piden que se ratifique la condena. Bueno, un día después de que Interior destituyera al coronel Pérez de los Cobos, el ministro Grande Marlaska se ha encontrado con la dimisión del número 2 de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña. Le va a sustituir Pablo Salas, que actualmente dirige el Servicio de Información del Instituto Armado. Es el general Pablo Salas, el nuevo número 2 de la Guardia Civil. Su nombramiento lo ha anunciado el ministro del Interior tras la dimisión de Laurentino Ceña, hasta hoy en el cargo. Ceña ha sido una de las caras más visibles del Comité de Crisis del coronavirus. Ahora deja el puesto a pocos días de jubilarse. De hecho, lo habría hecho en marzo, pero decidió continuar hasta que terminara el estado de alarma. Sin embargo, según fuentes de la Guardia Civil, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, el máximo responsable del Instituto Armado en Madrid, habría sido el detonante de su dimisión. Interior destituyó ayer a Pérez de los Cobos, según el Ministerio, por pérdida de confianza. Según fuentes de la Guardia Civil, porque se negó a dar información a un alto cargo de Interior sobre un informe que su comandancia había enviado al juzgado acerca de las manifestaciones del 8M, algo que Marlaska ha descartado. Es única y exclusivamente debida a esa política de reconstitución de nuevos equipos. El proceso natural de sustitución
fomentado o basado en la confianza. Ante la polémica, la juez del caso del 8M ha enviado un escrito a Interior en el que recuerda que los agentes actúan como policía judicial y como tal no deben filtrar información a sus superiores. Señala además que si no es así puede abrir una investigación penal. La situación ha generado malestar entre las principales asociaciones de la Guardia Civil. Aseguran que el cese de ayer y la renuncia de hoy son un aviso y que esta última decisión demuestra que el cuerpo se aleja de los intereses políticos. También ha habido reacciones al cambio que hizo ayer Sanidad en el sistema de recuento de casos de coronavirus. Rebajó el número de fallecidos con este nuevo criterio en casi 2.000 desde que comenzó la pandemia. Pasan de ser más de 28.700, es la cifra que nos habían dado, a 26.834. La explicación de Fernando Simón es que muchas comunidades incluían fallecidos que no tenían confirmada la enfermedad y que había casos duplicados. A partir de ahora, además, Sanidad publicará los datos de fallecidos por la fecha de defunción y no por la de notificación. Denunciamos no solo es la falta de respeto que significa estar constantemente jugando con los números y por tanto jugando con las víctimas, sino que detrás lo que hay es una ceremonia de la confusión para que al final no conozcamos qué ha pasado en realidad. Lo que le falta a este gobierno, al gobierno de Sánchez, es hacer milagros. De repente desaparecen de nuestros listados 2.000 fallecidos. Ha fallado la arquitectura de transmisión de datos entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Estamos viendo demasiados cambios de criterio constantes por parte del Gobierno. No sé cuántas veces hemos cambiado ya el criterio para notificar los fallecidos en las comunidades autónomas. Y mañana comienzan los 10 días de luto oficial por las víctimas del coronavirus. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Sí, será un luto de 10 días, el más largo, han destacado, de toda la democracia. Empezará mañana y veremos las banderas de todos los edificios públicos y los buques de la Armada a media asta en homenaje a los más de 26.800 fallecidos víctimas del coronavirus. Además, habrá, cuando lleguemos a la nueva normalidad, un gran acto homenaje que presidirá el Rey. La portavoz del Ejecutivo ha destacado que 8 de cada 10 fallecidos son mayores de 70 años, una generación, dice, que ha construido la España actual. Consideran en el Ejecutivo que el mayor homenaje sería un gran acuerdo político para la reconstrucción de España. El acuerdo de los grupos políticos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso puede ser también esta mejor manera de honrar la memoria de quienes nos han dejado durante esta pandemia, continuando y tomando el relevo de su legado de trabajo, de su esfuerzo. El coronavirus ha infectado ya a más de 5,5 millones de personas en todo el mundo y ha causado casi 350.000 fallecimientos. Estados Unidos se acerca a las 100.000 víctimas mortales, sigue siendo el país con mayor número de contagios. En Europa, con casi 2 millones de casos confirmados, la desescalada sigue avanzando poco a poco. Es el homenaje de la Fuerza Aérea de Italia a los que luchan contra el coronavirus. Acrobacias. Es el homenaje de la Fuerza Aérea de Italia a los que luchan contra el coronavirus, acrobacias y esta enorme bandera como señal de unidad, solidaridad y recuperación. Tienen previsto sobrevolar todas las capitales regionales, ya lo han hecho en Turín, Milán y Codogno, el primer foco de la pandemia en Italia. Nos hemos emocionado, explica este teniente coronel. Nos ha hecho entender lo difícil que ha sido esto para los que han luchado y siguen luchando contra el maldito virus. Es esperanzador y nos anima a empezar de nuevo, dice este vecino. Poco a poco, pero se va saliendo. Acaba de reabrir Pompeya, eso sí, con distancia social, mucho desinfectante y estrictos controles de temperatura. En Grecia vuelve la vida a bares y restaurantes y ya se ha restablecido el tráfico marítimo con todas sus islas. Que vuelva todo el mundo, dice Babis, dueño de un local histórico en Atenas. Les recibiremos con mucho amor. También vuelve la actividad a los clubes nocturnos en Islandia, a las escuelas de preescolar en Polonia y a los hoteles en la República Checa.
La crisis del coronavirus deja paso a otra normalidad en Europa, pero siempre con la vista puesta en la evolución de la pandemia. Y desde hoy no pueden entrar en Estados Unidos los pasajeros que procedan de Brasil. Otros gobiernos también han cerrado sus fronteras a los viajeros de territorio brasileño, foco de la pandemia en Latinoamérica, el país con los peores datos. En el aeropuerto de Sao Paulo, más de 180 personas, hay turistas y estudiantes colombianos que permanecen atrapados por el bloqueo que su gobierno también ha impuesto a Brasil. Duermen en la terminal y se alimentan gracias a donaciones porque no pueden pagarse nuevos vuelos y tampoco un hotel. En otros países de América Latina siguen las protestas. En Ecuador, sindicatos y otros grupos sociales se han manifestado contra las restricciones y las medidas económicas del gobierno para afrontar esta crisis. Las marchas se han repetido en varias ciudades. También en Chile, cientos de personas se han manifestado contra las decisiones del gobierno. Han pedido alimentos y ayuda económica para afrontar la grave crisis de desempleo que está provocando la pandemia.